Bien, continuamos con el Evangelio según San Juan. Y el siguiente milagro que vamos a estudiar lo encontramos relatado en otros dos evangelios, Evangelio de Marcos y Evangelio según San Mateo. En una cronología de los evangelios, este milagro ocuparía el lugar número 19. Sin embargo, en el Evangelio según San Juan es el quinto milagro que se describe. Mateo y Marcos nos dicen que inmediatamente después de el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, nuestro Señor Jesucristo apresuró a sus discípulos a entrar en la barca e ir a la otra ribera del mar o del lago de Galilea, es decir, a Capernaum. El escritor sagrado no nos dice la razón para tanta premura, él no nos da detalles en ese sentido, así que no voy a meterme a especular en ese punto. Ahora bien, después de haberlos enviado en la barca, el texto sagrado nos dice que Jesús subió al monte a orar. Recordaremos, en el estudio anterior afirmé, entre otras cosas, lo siguiente: en nuestro Señor no hay sinsentido, en Él no hay despropósito, Él no hace las cosas para ver qué resulta de ellas, nada de eso. Cuando Él hace algo, lo hace con un propósito muy bien definido. Así que, al apresurar a sus discípulos a tomar la barca, obviamente debió haber algún propósito muy especial en ello, y quizás en el transcurso del estudio usted pueda descubrirlo. Una de las características que encontramos en este milagro es que probablemente sea el único milagro que Jesús hizo solamente para los 12. En este momento no recuerdo que haya hecho otro, pero es muy probable que sea el único milagro que el Señor hizo para sus discípulos, y lo hizo en un contexto de gran hostilidad, en medio de una poderosa tormenta. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, había preparado las condiciones para darse a conocer a sus discípulos como el soberano Señor de la creación y de los eventos o fenómenos de la naturaleza. Él se revela en este milagro como el gran yo soy, como todo lo que sus discípulos necesitamos en nuestra vida, sea en los tiempos difíciles o en los tiempos de paz, de bonanza en nuestra vida. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Si ahora mismo se nos preguntara qué es lo que más necesitamos para alcanzar nuestra meta, yo estoy muy seguro, con toda seguridad afirmaría que para muchas personas lo más importante, lo más necesario para alcanzar sus metas sería tener una cierta determinada cantidad de dinero. Muchos dirán, no, yo lo que necesito es dinero para poder alcanzar mis metas. Pero hay otras personas que quizás nos dirían, bueno, yo lo que necesito, pastor, es no seguir viviendo en Cuba. Yo quiero vivir en otro país que no sea Cuba, bien lejos de Cuba, quisieran vivir muchos y pensarían que así estarían alcanzando sus metas. No faltaría también aquella persona o aquel creyente que diría, bueno, lo que yo necesito para alcanzar mis metas es tener no solamente dinero, sino tener buenos contactos, influencias, conexiones que me ayuden a impulsar mis proyectos y alcanzar mis metas. Todo eso podría ser muy útil, todo eso podría servir de ayuda en algún momento, pero estoy convencido que para poder llegar a la meta final de nuestra existencia, para alcanzar el propósito de nuestras vidas, la única cosa, hermanos, que nosotros necesitamos es a Jesucristo, es al gran yo soy. Eso es lo principal, lo fundamental que el apóstol Juan nos va a mostrar al relatar el siguiente milagro. Ahora bien, la pregunta que surge o se impone sería esta: ¿cómo el apóstol Juan y Dios por medio de Juan nos van a enseñar que Jesucristo, el gran yo soy, es todo lo que necesitamos nosotros para navegar por los mares de esta vida con la certidumbre de que llegaremos a la meta final? Pues bien, hay dos grandes realidades, dos grandes verdades en este pasaje
que creo nos ayudan a responder esta pregunta. La primera es la siguiente. Nuestro Señor nos va a mostrar por medio del apóstol inspirado, una vez más nos estará demostrando que aún después de haberlo conocido, aún después de haber experimentado su gloria, nosotros seguimos siendo totalmente incapaces o vulnerables ante las tormentas de esta vida. Somos radicalmente incapaces para por nosotros mismos poder alcanzar la meta que Dios nos ha propuesto. Eso es lo primero, que ya lo hemos enseñado en los capítulos anteriores del Evangelio de Juan. La segunda cosa que el Señor va a hacer por medio del apóstol Juan en este texto es recordarnos que Él es, como ya dije, el gran yo soy. Él es todo lo que nosotros como discípulos necesitamos para navegar los mares de esta vida con la seguridad de que llegaremos a un puerto seguro, de que no fracasaremos en el intento, sino de que alcanzaremos esa meta. De manera que tenemos dos grandes verdades. La primera tiene que ver con nosotros, los discípulos del Señor, y la segunda gran verdad tiene que ver con nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Vamos entonces a verla cada una por separado para ver qué podemos sacar de esto en estos versículos que nos tocan en este día. La primera verdad que tiene que ver con nosotros, la repito una vez más, aún después de haberlo conocido y experimentado su gloria, seguimos siendo totalmente incapaces o vulnerables ante las tormentas de esta vida. Somos radicalmente impotentes por nosotros mismos para alcanzar la meta que Dios nos ha propuesto. Quiero que tengan en cuenta mientras estudiamos este texto, hermanos, lo siguiente. Aunque el mensaje del texto podemos aplicarlo a todo el mundo, sin excepción de personas, yo quiero que ustedes tengan presente a lo largo de todo este estudio que el milagro fue hecho solamente para los discípulos. Es decir, aunque podemos aplicarlo a cualquier persona, en este contexto se aplica solamente a nosotros. Es decir, que aún después de haberlo conocido, nosotros seguimos siendo radicalmente incapaces o vulnerables ante las tormentas de esta vida. Por nosotros mismos no podemos someter, no podemos vencer, no podemos alcanzar la meta de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta incapacidad radical o total en este texto que estamos estudiando? Quiero que miren conmigo. Voy a leer Juan capítulo 6, versículo 16, y me estaré moviendo también al Evangelio de Mateo y Marcos, según la necesidad así lo requiera. Al anochecer, dice el texto en Juan capítulo 6, verso 16, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en la barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro. Así nos dice el apóstol Juan. El apóstol Mateo y Marcos en su evangelio también nos dicen que la noche había llegado. Pero Mateo añade que una tormenta se levantaba las olas del mar y les azotaba. Mateo 14, 23 y 24. Así que lo primero que el relato nos muestra es lo siguiente. Tenemos ante nuestros ojos a unos discípulos atrapados entre la noche oscura, entre el mar embravecido y una gran tormenta. Una de las características distintivas del mundo al que vino nuestro Señor Jesucristo es la siguiente. Nuestro Señor vino a un mundo de tinieblas, a un mundo que estaba en oscuridad. Isaías dice en el capítulo 9 que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, las tinieblas o la oscuridad describen al reino de Satanás, al reino de este mundo. El apóstol Juan afirma en su Evangelio la incapacidad de este mundo para conocer, comprender o prevalecer ante Dios por sí mismo. Somos parte de un orden de cosas, amados hermanos,
que es radicalmente incapaz de conocer o comprender a Dios por sus propios medios. Juan capítulo 1, versículo 5, versículo 9 y versículo 10. Y hay otros muchos versículos en el Evangelio que confirman esa verdad, pero estos son suficientes en este momento. En la historia que nos ocupa, los discípulos vuelven a chocar con esta realidad de su total incapacidad para vencer, para sortear las tormentas de la vida. Estaban atrapados por la oscuridad y una gran tormenta en medio de un embravecido mar. En tales circunstancias les era imposible ver la luz al final del túnel. Nosotros, hermanos, vivimos en el mismo mundo que los discípulos. Al igual que ellos, sabemos lo que es estar literalmente en la oscuridad total. Todavía mantengo fresco en mi memoria, y estoy seguro que la mayoría de ustedes también, los días oscuros del llamado periodo especial en la década de los 90. Yo recuerdo también que en esos años, en una ocasión, me encontraba viajando en barco durante la noche al sur de la isla de Cuba, y en ese viaje el barco encalló en unos bancos de arena en medio de una fuerte tormenta. Recuerdo que no podíamos escuchar nada más que el bramido del viento y las olas del mar. En total oscuridad nos encontrábamos. Usted y yo sabemos mucho sobre lo que es la oscuridad total, no solamente la espiritual, sino también la literal. La hemos vivido, ya sea que la hayamos vivido en el mar o que la hayamos vivido en tierra firme, no somos ajenos o ignorantes de esa verdad. En el periodo especial, ya lo dije, la experimentamos, pero la hemos vivido también en medio de fuertes huracanes, encerrados en nuestra casa o algunos en un albergue del Estado. Recuerdo que de los últimos 3 huracanes que han azotado a Cuba en los últimos años, 2 de ellos cruzaron por la región oriental durante la medianoche. Estábamos totalmente a oscuras y solo podíamos escuchar el ruido del viento y de la lluvia golpeando en nuestras puertas y derribando árboles en la calle. Aquellas noches fueron noches difíciles y llenas de temor para muchas personas. De igual manera, todos nosotros tenemos situaciones en nuestras vidas en las que no podemos ver la luz, en las que solo escuchamos ruidos amenazadores y que infunden temor. Más de una vez, muchos de nosotros quizás se ha preguntado si llegará a ver la luz al final del camino, la luz al final del túnel. Eso, hermanos, nos recuerda nuestra humana incapacidad, nuestra corrupción total o radical, aún cuando somos hijos de Dios, aún cuando somos discípulos de Jesucristo. La segunda señal de nuestra incapacidad que vemos en este texto es la siguiente. Cuando la persona más importante, la persona que más necesitamos, es el gran ausente en nuestras vidas, en nuestras luchas, en nuestras tribulaciones, entonces nos sentimos como que hemos sido abandonados, hemos sido dejados solos. Nos encontramos a veces trabajando muy duro y no vemos resultados y no alcanzamos las metas que nos hemos propuesto. Es como si estuviésemos trabajando y, como dice el refrán vulgarmente, nuestro jornal está yendo a un saco roto. Mire el texto sagrado lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 17. Estaba ya oscuro y Jesucristo no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Marque ahí las palabras, Jesús no había venido a ellos. Mateo añade lo siguiente, y ya la barca era azotada por las olas. Marcos añade un detalle que también es importante en este relato. Dice, y viéndole remar con gran fatiga.
viéndoles remar con gran fatiga. Miren aquí, amados hermanos, tenemos a los discípulos en medio del mar, bajo una fuerte tormenta, un huracán. Estaban luchando, remando a brazo partido. Sus fuerzas se agotaban, pero no tenían los resultados deseados. Para colmo de males, el Señor aún estaba lejos. Jesús no había venido a ellos. Estaban solos, estaban, por decirlo de alguna manera, sintiéndose abandonados a su suerte. El Señor no había venido a ellos. De manera que solo se tenían unos a otros. Nadie más luchaba al lado de ellos. Y tenían delante de sí a un poderoso enemigo que intentaba ferozmente destruir, consumir sus vidas. En esas circunstancias no podían ni ver, ni sentir, ni oír la voz del Señor. La tormenta con furia loca les arrojaba, dice el texto sagrado, las olas encima. El fin parecía inevitable. Estaban a punto de ser aplastados, sepultados por el viento y las olas del mar. Esa es una imagen que bien puede describir circunstancias en la vida de cualquiera de nosotros. Pueden ser circunstancias pasadas o quizás circunstancias que estemos viviendo ahora mismo en el presente. Sé que algunos hermanos han tenido que atravesar por la triste experiencia de la COVID-19 y han estado hospitalizados, y otros al presente se encuentran en un hospital. En circunstancias así, cualquiera puede sentir que el Señor está muy lejos de él. Cualquiera puede sentir que ha sido abandonado, que ha sido dejado solo. Es una sensación que a veces no se puede evitar. Muchos llegan a pensar que el Señor no los escucha, que el Señor no podrá ayudarlos en esta situación. Y otros, en más de un caso, se entregan a trabajar duro y hacen todo lo que puedan hacer para tratar de salir adelante. La triste realidad es que muchas veces y de forma repentina terminamos dándonos cuenta de que ningún logro que podamos obtener o alcanzar en esta vida puede disfrazar u ocultar nuestra radical incapacidad humana. Nada en esta vida, hermano, puede suplir la ausencia de Dios, la ausencia de Jesucristo en la vida de un hombre o una mujer. El Evangelio de Lucas nos refiere la parábola de un hombre rico. Allí Lucas nos dice, capítulo 12, versos 16 al 21, que este hombre había logrado muchas riquezas en su vida. Y sin embargo, de repente surgió un problema. No tenía espacio para almacenar, para guardar tantas riquezas. Entonces el hombre sabiamente decidió derribar sus almacenes y hacerlos aún más grandes. Eso fue lo que hizo, y luego que hubo guardado todas sus riquezas, se dijo a sí mismo: alma mía, muchas riquezas tienes, ahora reposa, come, bebe, disfruta la vida, pues te lo mereces. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?, preguntó el Señor. Lucas termina el relato diciendo: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amados hermanos, esa es la historia de miles de personas en nuestro mundo, pero es la triste historia también de muchos dentro del cristianismo. Permítame aclarar que lo que estoy afirmando aquí no es la capacidad que mucha gente tiene para generar riquezas materiales y lograr lo que muchos llaman libertad financiera. En los Estados Unidos es muy común esa frase, libertad financiera o económica. No estoy aquí ni afirmando ni negando esa capacidad. No, estoy convencido que muchos pueden lograr, trabajando duro, con inteligencia para el negocio y con un poco de buena fortuna, se puede lograr mucha riqueza en esta vida. De eso estoy bien convencido. Ahora bien, lo que sí estoy afirmando es esto, hermanos: nuestra radical incapacidad
para alcanzar por nosotros mismos la verdadera libertad espiritual, la gloria de Dios, la voluntad de Dios, la verdadera paz y el verdadero gozo que solo en Jesucristo podemos hallar. Somos, repito, radicalmente incapaces de alcanzar la meta de Dios para nuestras vidas por nosotros mismos. La tercera señal o evidencia que vemos en este texto de nuestra radical incapacidad es la siguiente. Los discípulos, hermanos, nos dice el texto, o el texto nos muestra, que no fueron capaces de mantener el rumbo que el Señor les había señalado. Fueron sacados lejos de su zona de seguridad, fueron sacados lejos del camino, fueron sacados lejos del propósito. Un poderoso huracán, nos dice el texto, los llevó lejos del camino y los metió en medio del mar. Mire el texto en Juan capítulo 6, versículo 18. El apóstol inspirado dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ahora mire lo que Marcos y Mateo añaden en sus relatos. Dice que la barca estaba en medio del mar. Si pudiéramos hacer un examen de la geografía bíblica, nos mostraría que la distancia entre su ubicación y el destino que el Señor les había señalado, podían recorrerla a pie en un tiempo relativamente corto. Pero curiosamente, nuestro Señor los apresuró a tomar la barca. Si la tormenta no se hubiese interpuesto entre ellos, habrían llegado sin problemas y en un tiempo también relativamente corto a su destino. Pero el Señor tenía otros planes para sus discípulos. La Biblia nos dice que la barca fue llevada o arrastrada al medio del lago por una poderosa tormenta, un poderoso huracán. Fue sacada de su curso y llevada al área más peligrosa de aquel huracán, de aquella tormenta. El mar de Galilea, hermanos, tiene unos 10 kilómetros de ancho por unos 20 kilómetros de largo. Así que el punto medio, es decir, donde se debían encontrar los discípulos en aquel momento, sería unos 10 kilómetros al sur por unos 5 kilómetros al este, eso dependiendo de la dirección en la cual se dirigieran. 10 por 5 kilómetros sería el punto medio del lago. Dice el texto que la tormenta los arrastró y estaban en medio del lago. Al estar en medio del lago o del mar, significa que estaban en el punto más alejado de la orilla. La tormenta los había llevado muy lejos, hermanos, de su ruta, lejos del camino. El simbolismo del mar o de las muchas aguas en las Escrituras es variado y nos ayuda en este caso a entender el sentido, el mensaje de Dios para nosotros. Uno de los simbolismos que tiene las muchas aguas en la Biblia es el abismo. Por ejemplo, Salmo 104, versículo 6, tenemos una descripción que hace referencia al diluvio de los días de Noé. Allí se dice, con el abismo, como un vestido, la cubriste, refiriéndose a la tierra cubierta por las aguas del diluvio. Dice, sobre los montes estaban las aguas. El verso 7 sigue diciendo, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Así que las muchas aguas o el mar, en algunos contextos, se utiliza para representar, para describir al abismo. Otro simbolismo que encontramos está en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 20. Isaías describe a los impíos como un mar tempestuoso. No sé si usted ya lo había leído y había pensado en eso. Los impíos alrededor nuestro son como un mar tempestuoso, como un mar agitado. El profeta Daniel nos dice en su profecía de Daniel capítulo 7, versículo 3, que del mar suben las terribles 4 bestias apocalípticas que surgirán al final de los días. El Apocalipsis 13, versículo 1 nos habla también del dragón o la bestia que sube del mar.
Si se leen Apocalipsis capítulo 12, también encontrarán que allí se utiliza el simbolismo de muchas aguas como un medio que Satanás utiliza para intentar destruir al pueblo de Dios, a los discípulos de nuestro Señor. De manera que, queridos hermanos, ser arrastrado por este poderoso huracán al medio del mar es como si las mismas fieras del infierno, es como si Satanás levantara al abismo o un mar de impíos se avalancharan sobre la vida de los discípulos con el fin de destruirlos. Humanamente hablando, era imposible para los discípulos vencer aquel poderoso enemigo que se había levantado contra ellos. Era totalmente imposible para ellos retornar al camino o someter a este adversario por sus propios medios. Estaban condenados a morir ahogados. Era inevitable. Ellos estaban presenciando ante sus propios ojos cómo su mundo parecía hundirse en el mismo abismo. Hace unos días, quizás una semana, quizás ya 2 semanas, hablé con un hombre que casi no puede dormir, según me comentaba él. En la conversación me decía que el año pasado perdió a 5 de sus seres más queridos, entre ellos a su esposa. Él no pudo impedir, hermanos, que una poderosa tormenta de conflictos se avalanchara sobre su vida, sobre su familia, y le arrancara la vida de estos seres queridos, incluyendo la de su esposa. Ahora le estaba haciendo muy difícil a este hombre recuperar el rumbo de su vida, recuperar la estabilidad emocional y espiritual que tanto necesitaba. Había quedado solo con su único hijo en este mundo. Recuerdo que le dije que le sería imposible recuperar la estabilidad a menos que se aferrara a Jesucristo, a menos que buscara a nuestro Señor. La realidad de este hombre, hermano, puede ser la realidad de cualquiera de nosotros. Y esto es otra señal de nuestra incapacidad para poder mantener la estabilidad emocional y espiritual y el rumbo que el Señor ha señalado para nuestras vidas. Cualquier tormenta en esta vida puede desenfocarnos o sacarnos del rumbo, del propósito de Dios. La Biblia nos enseña que tanto usted como yo, los hijos de Dios, hemos sido enviados a este mundo como ovejas en medio de lobos. Piensa en la imagen. Una oveja acorralada por lobos es una cena segura, totalmente incapaz de vencer a sus enemigos. El milagro que nos ocupa es una preciosa ilustración de esa realidad, pero también nos ilustra cuál es el propósito de la ley que Dios dio en el antiguo pacto. La ley fue dada para revelarnos nuestra total incapacidad para alcanzar la meta de Dios, nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de un Salvador. Lo mismo está haciendo el Señor ahora con este milagro. Está recordándonos, revelándonos como discípulos nuestra total y radical incapacidad para navegar por los mares de esta vida con la seguridad de que llegaremos a la meta final. Pero también este milagro nos va a mostrar quién es aquel que nos puede llevar a puerto seguro. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Ante la realidad de nuestra radical incapacidad, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos saber con relación a Dios? O podría decirlo de otra manera. ¿Dónde está Dios cuando más usted y yo lo necesitamos? Mírelo acá. En primer lugar, la primera cosa que nosotros necesitamos saber, cuando estamos metidos en un mar de problemas y de conflictos, la primera cosa que necesitamos tener presente, una vez que hemos reconocido nuestra radical incapacidad, es la siguiente. El gran yo soy, Jesucristo, es todo lo que usted y yo necesitamos para cruzar o navegar los mares de esta vida con la seguridad de que llegaremos a puerto seguro. Esa es la tesis. Ahora bien, ¿de qué manera
Jesucristo revela esa verdad en el texto que nos ocupa. ¿Cómo yo puedo no solamente mantener este pensamiento en mi memoria, sino llevarlo a la práctica? ¿Cómo esto puede ser una realidad en mi vida práctica, en mi experiencia personal? ¿Cómo puede Jesús llevarme a través del valle de sombra de muerte y sacarnos de las tormentas de la vida? ¿Dónde está Él y qué está haciendo ahora mismo? Que usted y yo nos encontramos quizás en medio de un gran conflicto. Pues bien, lo primero que el texto nos dice, la primera manera en la que el texto nos muestra esta verdad es la siguiente. Cuando el Señor nos mete en situaciones difíciles, cuando el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos y nos recuerda nuestra total incapacidad, la siguiente cosa que el Señor hace, según la vemos en el texto, es esta. Nuestro Señor ora por sus discípulos. Nuestro Señor ora por los suyos antes de que vengan las tormentas a sus vidas. Mire, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 23, nos dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Amados hermanos, la primera cosa que Él hace, una vez que nos envía a este mundo como ovejas en medio de lobos, la primera cosa que Él hace una vez que nos revela y nos recuerda nuestra radical incapacidad, es que Él ora por nosotros. Él ora por los suyos antes de que surjan los conflictos, antes de que sean acorralados por lobos rapaces. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Eso es lo primero que Él hace cuando estamos en medio de una tormenta. Él ora por los suyos. Recuerdo en una ocasión cuando Jesús anuncia su muerte y Pedro interfiere para tratar de impedir que esto ocurra. Dentro de las muchas cosas que el Señor dijo a Pedro y a sus discípulos fue esta: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Esa es una realidad que no nos gustaría ocurriera jamás en nuestra experiencia, hermanos, pero el Señor permitirá al enemigo zarandearnos muchas veces en nuestra vida cristiana. El mejor paralelo de esto que encuentro en el Antiguo Testamento es la vida y la historia de Job. Es probable que como Job, usted y yo no entendamos por qué el Señor permite que seamos zarandeados. Incluso es probable que usted y yo nos desplomemos como Job. Pero como hijos de Dios debemos saber esto. Cuando somos sometidos o metidos en medio de tormentas, cuando nos encontramos acorralados por fieras, cuando se le permite al enemigo zarandearnos, el Señor Jesucristo ora, intercede por su pueblo, intercede por nosotros. El escritor a los Hebreos, el apóstol Pablo, nos dice que Él vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Él vive para interceder por nosotros. El Evangelio de Juan en el capítulo 7 nos muestra, en el capítulo 17 nos muestra al Señor orando por sus discípulos antes de ir a la cruz a dar su vida por los pecados del mundo. Pero también en ese mismo capítulo encontramos al Señor orando por todos aquellos que habían de creer en Él por la predicación de sus discípulos. En otras palabras, Él ora por nosotros aún antes de que nosotros hayamos venido a la fe. El apóstol Pablo, al escribir a los romanos, les dice que Jesucristo está a la diestra de Dios y que desde allí intercede por todos nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Juan en la primera epístola dice que Él es nuestro abogado. Él está delante del Padre abogando tu causa y mi causa. En otras palabras, hermanos, tú y yo no estamos solos. Hay alguien que ha estado siguiendo nuestras vidas en oración, y ese alguien es Jesucristo, es el gran yo soy. La segunda manera en la que Él se revela como el gran yo soy en nuestro texto es la siguiente. Marcos capítulo 6, versículo 48 nos dice que el Señor estaba mirando, viendo a sus discípulos.
Esta es la segunda gran verdad. Cuando usted y yo estamos siendo zarandeados por el enemigo, cuando usted y yo estamos atravesando por medio de conflictos, cuando usted y yo estamos conscientes de nuestra total y radical incapacidad, nunca olvides que en nuestra incapacidad el Señor mantiene su mirada fija sobre nosotros. Él no ha perdido de vista ni a uno solo de sus hijos, ni un solo instante de sus vidas. El Señor nos está mirando. Isaías dice que Él está sentado en su trono y que desde su trono permanece quieto, mirando no solamente todo lo que ocurre en este mundo, sino que tiene su mirada fija en la vida de sus escogidos. Esa es una manifestación gloriosa de su divinidad, hermanos. Él no los había perdido de vista a pesar de la poderosa tormenta que estaba azotando la barca. Aun cuando las tormentas de la vida nos lleven lejos de Él, aun cuando la noche se torne más oscura que nunca y las nubes cubran el sol ante nuestros ojos, ni las nubes, ni la oscuridad de la noche, ni los vientos huracanados, ni las fuertes olas del mar pueden ocultar de los ojos del Señor la vida de ni uno solo de sus escogidos. Recuerdo la parábola del hijo pródigo, y al recordarla me hice esta pregunta: ¿dónde nosotros encontramos o podemos ver al Padre cuando el Hijo se ha ido? En Lucas capítulo 15, usted puede leer, dice que cuando el Hijo se levantó para venir de regreso a su Padre, pasa lo siguiente. Dice, cuando aún estaba lejos el muchacho, lo vio su padre. Lo vio su padre. Marque eso en su Biblia. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es una maravillosa verdad, amados. El Padre está mirando desde la distancia. El Padre no ha perdido de vista ni a uno solo de sus hijos. En cualquier momento, Él vendrá a nosotros para darnos aún más de lo que esperamos recibir. Esa era la responsabilidad del hermano mayor en la cultura hebrea. Pero en la parábola del pródigo no vemos al hermano mayor asumiendo su responsabilidad, sino que vemos al padre asumiendo la responsabilidad del hermano mayor. Eso nos da mucha luz sobre la doctrina de la encarnación de nuestro Señor. Siendo que nadie, hermanos, fíjese bien, siendo que nadie entre los hombres fue capaz de llevar nuestros pecados, Dios mismo se hizo hombre y asumió la responsabilidad del hermano mayor. Vino a este mundo, murió por nuestros pecados para llevarnos de regreso al Padre. Él ahora está mirándonos desde su trono. No quita la vista de ninguno de nosotros, repito. Así lo dice Isaías en 18, versículo 4. La tercera cosa que nuestro Señor está haciendo es la siguiente. Usted necesita entender. Ya la he repetido varias veces a lo largo de este estudio y una vez más la repito. Necesitamos entender y no olvidar cuál es la identidad de Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 20 nos dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Jesucristo, hermanos, es el gran yo soy. ¿Sabe usted qué significa esto en el contexto de Juan capítulo 6? Mírelo muy sencillo. Pregunto, ¿qué era lo que el huracán estaba haciendo, aquella terrible tormenta estaba haciendo o usando para destruir la vida de los discípulos? La respuesta es sencilla. Estaba usando al mar, las olas del mar, las levantaba y las echaba sobre ellos. Ahora bien, otra pregunta es, ¿cómo viene el Señor a sus discípulos? El texto nos dice que vino a ellos caminando sobre las olas del mar. No sé si ya usted puede ver la idea aquí, pero la verdad es la siguiente. Nuestro Señor Jesucristo, el gran yo soy, viene a sus discípulos caminando sobre sus problemas. Él viene caminando sobre aquello que el enemigo está usando para destruirles. Él viene bajo sus pies todo aquello que intenta aplastar la vida y la existencia de su pueblo escogido. Tanto el diablo como el abismo y todos sus demonios están bajo sus dominios. Jesús se está revelando aquí como el soberano Señor sobre las tormentas de tu vida, de mi vida. Querido hermano, Él es tu libertador.
Él es tu única esperanza. Él es el que quita todos tus temores. Jesús está diciendo a sus discípulos, yo soy el que está presente para ustedes en todo tiempo. Nunca los he dejado, nunca los he abandonado. Como dijo el Señor a Josué, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Sea bendito el nombre de Jesús. Eso nos pone de cara con la cuarta realidad. Y la cuarta realidad es esta. Cuando estamos en medio del conflicto, rodeados por lobos feroces que intentan devorarnos, por una tormenta que intenta hundirnos en el abismo, el Señor se levanta para llevarnos a puerto seguro. El Señor está cumpliendo su propósito en sus escogidos. Él nos llevará a un destino seguro. Mire el texto en Juan capítulo 6, verso 21. Dice, ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Miren, hermanos, aquí no hay solamente un milagro de Jesús caminando sobre el mar. Aquí hay más de un milagro. Sí. Vemos a Jesús caminando sobre el mar, pero también vemos a Jesús llevando a sus discípulos milagrosamente a su destino. Los discípulos habían estado durante toda la noche, les había cogido la madrugada luchando contra la tormenta, contra el huracán, y nada habían conseguido. Ahora, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene a ellos andando sobre el mar. El Señor somete a su poderoso adversario bajo sus pies y los lleva a un puerto seguro. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es maravilloso, hermanos. Tenemos la garantía de que alcanzaremos la meta, de que no quedaremos en el camino. Satanás, con todos sus demonios, Satanás podría usar al mundo entero y levantar una ola de impíos contra nosotros. Y ni aún así podrá impedir que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. El Señor nos está llevando al cumplimiento de nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Y saben ustedes por qué? Porque Él es el gran yo soy, porque Él nos ha predestinado para la gloria, para la victoria. Cuando el apóstol Pablo entendió, aprendió esta gran verdad, escribió a los romanos las palabras tan preciosas que leemos en el capítulo 8, versículo 30 al 37. Allí Pablo proclama que nada en este mundo puede arrancarnos la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, para concluir en esta mañana, tenemos dos grandes verdades, dos grandes proposiciones o tesis en nuestro texto. Número uno, aún después de haberlo conocido y experimentado su gloria, seguimos siendo totalmente incapaces ante las tormentas de esta vida, radicalmente impotentes para alcanzar por nosotros mismos la meta que Dios nos ha propuesto. Por nosotros mismos no podemos, hermanos. Y la segunda gran verdad y más gloriosa que nada es esta: el soberano Señor de la creación, el gran yo soy, Jesucristo, es todo lo que sus discípulos necesitan para navegar los mares de esta vida con la seguridad de que llegaremos a puerto seguro. Querido hermano o amigo, que quizás puedas escuchar estas palabras, yo no puedo imaginar las clases de conflicto que usted haya vivido hasta este día o se encuentre viviendo ahora mismo. Es un hecho cierto que en estos días el mundo y la iglesia de Jesucristo están siendo zarandeados por Satanás mediante eso que conocemos como COVID-19. Pero déjame decirte que Jesucristo es la única solución a esta terrible tormenta o pandemia. Hace unos días me encontraba en una cola y una persona en la cola me dijo: pastor, ¿sabe usted? Yo soy médico y estoy convencida de que nada puede librarnos de la COVID si no es Dios,
si no es Jesucristo. De nada nos sirve tener tantas vacunas, me decía, y no mirar a Jesucristo. Esa es una gran realidad. Ahora bien, nosotros podríamos en el día de mañana burlarnos de la COVID-19. Podríamos conseguir una vacuna que le pusiera freno a esta pandemia. Pero debo decirles que está a las puertas una pandemia o tormenta aún peor que esta. Cuando esa tormenta se precipite sobre el mundo, solo aquellos que estén en Jesucristo serán librados. La Biblia nos dice que cuando esa terrible pandemia caiga sobre este mundo, entonces no veremos al Señor venir caminando sobre las aguas, sino que lo vamos a ver venir caminando sobre las nubes del cielo. Ese día, todos aquellos que estén en Jesucristo serán levantados y llevados a cielos nuevos y tierra nueva. Dice la Biblia que el Señor nos dará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por tanto, yo quiero terminar en esta mañana haciendo una invitación a todos aquellos que quizás no han conocido a Jesucristo o quizás han sido derribados por alguna tormenta y han perdido el camino. Les animo a levantarse y a volver a los pies de Jesús. Les animo a prepararse a fin de que seamos fortalecidos en el Señor para una nueva revelación y manifestación de su gloria. Él es todo lo que necesitamos para lidiar con las tormentas de esta vida, con la seguridad de que llegaremos a un puerto seguro. Arrepiéntase de sus pecados y corran al trono de la gracia. Allí hallaremos gracia para el oportuno socorro. La falsa idea que hoy se vende en la televisión, en la radio y en la internet, de que los sistemas de este mundo pueden traer solución, es una mentira del diablo para entretenernos. Sea que usted vive en el socialismo o que usted vive en el capitalismo, no importa en qué sistema viva, Jesucristo es la única solución.